Great Malthouse, 25 de agosto de 1951. Sobre probar el trabajo en uno mismo. El autojustificarse y los amortiguadores nos impiden ver las contradicciones en nosotros mismos. Llevar la carga de uno mismo es discernir esas contradicciones casi continuamente para que el fuego no se extinga y el trabajo no se enfríe. Esta es una pequeña llama encendida debajo del crisol de los polvos en movimiento. Una persona no se puede librar de la carga de sí misma a menos que se duerma. El despertar es doloroso. Pero se necesita mucho tiempo para comprender este significado esencial del trabajo. No solo tenemos que soportar las manifestaciones desagradables de los demás. Tenemos que soportar las desagradables manifestaciones de nosotros mismos. Si justificamos todo lo que hacemos, llevamos a cabo un estado de no trabajo en nosotros mismos. Con la autojustificación y la acción silenciosa y casi instantánea de los amortiguadores, no puede haber trabajo. No puede haberlo, salvo en la imaginación. Imaginar que estamos trabajando es engañarnos a nosotros mismos. Poner a prueba nuestro trabajo es otra cuestión. Si intentamos poner a prueba nuestro trabajo, nuestra conciencia se aleja de la imaginación, del autojustificarse y de la acción de los amortiguadores, los cuales pertenecen al hombre exterior. ¿Cuál es el significado de poner a prueba nuestro trabajo? Significa observar nuestro trabajo a la luz de lo que enseña el trabajo, dejar, por así decir, que el trabajo mismo juzgue nuestro trabajo sobre nosotros mismos y no otra persona. Poner a prueba la veracidad del propio trabajo, por ejemplo, lucha realmente contra su imaginación. Probar lo que es oro y lo que es escoria, separar lo fino de lo burdo, establece una división interior. Cabe llamarla la lucha entre sí y no, si esto les ayuda. Su acción se asemeja a un movimiento de vaivén en todo caso y así se asemeja a sí, quiero no, no quiero. O si se prefiere, se lo puede ver con otro término de trabajo, como calor, un roce que se produce en uno mismo. Esto, como se dijo, es el calor bajo el crisol que contiene los polvos mecánicos que mueven, continuamente, de un lado para otro a impulso de cada golpe de la vida, porque no se fundieron en una cosa, en una unidad. Ahora bien, el calor debajo del crisol, dibujado como una candela encendida en el liber mutus, debe mantenerse y no permitir que se apague por mucho tiempo, como lo hace en especial cuando las cosas externas de la vida nos anegan, y se pierde la conciencia del trabajo y nos dormimos. Dije que deben soportar las manifestaciones desagradables de sí mismos. Este es el punto. Se debe, por ejemplo, ver la contradicción en uno mismo. Esto nos mantiene despiertos. Un lado de nosotros pretende tener buenas razones por haber hecho lo que se hizo. El otro lado sabe que nosotros estamos equivocados. Este es el roce. Decir francamente que usted esté equivocado no es lo que quiero decir. Esta clase de confesión es insincera, aunque se la practique mucho. Se libra de una tensión, y creo que a menudo refuerza la falsa personalidad y sus retratos. Le conviene mejor a una persona que la sorprendan en el acto y se dé cuenta de qué modo se retuerce y toma otro rumbo. Es aún mejor que la acusen de algo que no hizo, porque produce un fuerte roce si lo usa de un modo acertado. Por lo general, crea manantiales de indignación y torrentes de autoconmiseración y recriminación. Es por esto por lo cual, el dominio de las emociones negativas es tan esencial en el trabajo esotérico. Las emociones negativas apagan la candela y anegan el experimento. No tienen nada que ver con el calor seco que debe estar bajo el crisol. Gozamos de las emociones negativas. Pretendemos que son dolorosas, pero la calidad del dolor que produce el calor del que estábamos hablando es diferente. Eventualmente, cuando nos dejamos ir a los estados negativos, solemos sentir un dolor de la misma calidad que el que produce en nosotros ese calor y actúan como avisos.
Retornemos a la idea de poner a prueba el trabajo. Citaré los primeros 4 versículos de los Gálatas, capítulo 6. El primer versículo es el siguiente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El centro de gravedad es lo que reprueba a una persona, es necesario observarse a sí mismo y no contentarse con ver el mal en el otro. Coincidirán conmigo en que señalar las faltas en los demás, es una tarea común y fácil. Es mecánica y por consiguiente fácil. Como es sabido, los miembros de los grupos en el trabajo no deben hacerlo a menos que la víctima lo pida. Cuando señalamos las faltas en los otros, esperamos aparentemente que cambien. Desde luego, les es tan imposible cambiar como a nosotros. No, lo que hemos de hacer es soportar las manifestaciones desagradables en los demás, lo cual en el próximo versículo se expresa sobrellevar las cargas de los otros, cosa difícil, pero traducido por sobrellevar las cargas unos de otros es cosa fácil. El versículo 2 en las versiones autorizadas y revisadas es: sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Pero Monseñor Knox en su reciente traducción del Nuevo Testamento traduce el versículo: sobrellevar los unos la carga de las culpas de los otros, luego así cumpliréis la ley de Cristo. En una nota señala que la interpretación más general del pasaje, que comprende que las cargas del uno al otro significan las desdichas de los otros, las cuales hemos de sobrellevar por simpatía, no concuerda bien con el contexto que le precede ni con el que le sigue. Se refiere a la definición de la ley de Cristo en Mateo capítulo 6, versículo 14 y capítulo 18, versículo 35, como perdón de los otros. Sobrellevar la carga de las culpas de otro produce algo de calor. Sí, pero es necesario más calor. Eventualmente, se debe llevar la carga de las propias culpas y no ser negativo. Somos complacientes para con nosotros mismos, por no ver nuestras contradicciones. Pero es inútil tener buena opinión de uno mismo. Hace que el trabajo no tenga valor alguno. Así el versículo 3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Luego en el versículo 4 nos dicen que hemos de poner a prueba el trabajo en nosotros mismos. ¿Trabajamos acaso sinceramente? Así que, cada uno somete a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Sí, pero entonces tendrá que sobrellevar la carga de sus propias culpas, la carga de sí mismo en lugar de culpar a los otros. Pero luego encontrará que es menos difícil sobrellevar la carga de las manifestaciones de los otros, viendo las propias. Así el quinto versículo completa este fragmento de enseñanza diciendo: porque cada uno llevará su propia carga. Nota adicional. Lo importante en este comentario es que hace uso de un ejemplo dado por Pablo para que nos demos cuenta de lo que significa el trabajo sobre sí, de modo que se establezca cierto calor interior o dolor interior que llegará eventualmente a transformarnos. Pero mientras sigamos justificándonos a nosotros mismos, solo viendo las culpas en los otros, y protegidos por amortiguadores, para que así no veamos las contradicciones en nosotros mismos, ese calor o roce, no se establecerá. Lo evitamos. Pablo explica las etapas. Versículo 1. Al encontrarlo culpable, obsérvate también a ti mismo. Versículo 2. Entiende que has de sobrellevar las cargas de las otras gentes, lo cual significa, tal como lo dice el trabajo, que debemos sobrellevar las manifestaciones desagradables de los otros. Versículo 3. Pero has de poner sinceramente a prueba las cualidades del trabajo en ti mismo. Versículo 4.
y luego has de sobrellevar la carga de ti mismo, esto es, no justificar ni rechazar las cosas, sino sobrellevarlas, y no llegar a ser negativo ni tener piedad de ti mismo. Todo esto les dará el calor necesario para fundir algo en ustedes.